Era un día normal, y yo recién estaba regresando a mi casa. Yo me encontraba muy feliz, ya que era viernes, y yo podría descansar 2 días, después de tanta tarea, que había hecho en esta semana. En ese momento, no sabía qué hacer, pero después de unos segundos, se me ocurrió comprar un disco, de alguna película o serie. En ese momento, yo salí de mi hogar, y me fui a un mercado, en el cual había varios objetos de segunda mano. Tenía varias opciones para escoger, pero yo me di cuenta, de que había un lugar algo alejado, donde vendían discos de todo tipo. Yo me acerqué para buscar alguna película o serie. Mientras yo estaba observando varios de estos discos, se acercó un señor. Este estaba muy viejo, y tenía una apariencia muy aterradora, y en ese momento, él me preguntó: ¿quisieras una serie? Sí, pero por ahora, no estoy seguro de cuál llevarme. Yo tengo una que podría llamarte la atención, espérame un momento. Cuando el señor dijo eso, se acercó a una caja, y empezó a sacar un disco. Este último tenía una etiqueta que decía: El Chavo del Ocho. En ese momento, ese señor se acercó a mí, y me dijo: pon atención, te regalaré este disco, porque ya no quiero estar maldito. Depende de ti, si quieres aceptarlo. Yo me quedé pensando un buen rato sobre lo que ese señor me había dicho, pero no le di importancia, ya que a la final, puede que ese señor, solo esté loco. Acepté el disco que me había dado, y con una sonrisa esperanzadora me dijo: muchas gracias, chico, muchas gracias. Después de escuchar esas palabras me fui a mi casa. Una vez que había llegado a me empecé a preguntar: ¿por qué este disco está maldito? ¿O qué es lo que contiene? Mientras yo me hacía más y más preguntas, iba prendiendo mi computadora. Cuando acabó de prender, inserté el disco. Y lo empecé a ver. Esa especie de serie empezó con una advertencia que decía: recuerda, una vez que este episodio termine, estarás maldito. Yo al ver ese mensaje, me quedé un poco extrañado, pero pensé que era parte del disco. Pero en ese momento, en la pantalla, apareció la vecindad. Unos segundos pasaron, y la cámara enfocó a Don Ramón. Y estaba trabajando. Mientras él hacía eso, apareció el chavo, y se acercó, a ver lo que estaba haciendo Don Ramón, pero último le dijo: ¿qué es lo que quieres, chavo? No, nada, Don Ramón, yo solo quería ver lo que hace. Chavito, ¿sabes lo que me gustaría a mí? No lo sé, Don Ramón. Aparte, de que me gustaría, que desayunes todos los días, me gustaría que tú te vayas de aquí. Cuando Don Ramón dijo eso, vio al chavo, y estaba muy triste. Pero él dijo: lo siento, chavo, sé que no debería haberte gritado, pero ahora no estoy de humor. ¿Puedo preguntar, por qué, Don Ramón? No, chavito, pero solo te puedo decir, que no tuve una buena mañana, y no quisiera desquitarme contigo. Entiendo, Don Ramón, espero verlo más tarde. Cuando el chavo había acabado de hablar, se fue rápidamente al segundo patio, mientras que Don Ramón volvía a trabajar. Pero en ese momento, salió Kiko con su pelota, y empezó a jugar con esta misma. Eso molestó a Don Ramón, y le dijo a Kiko: ¿no puedes jugar en el otro patio? No, ahí no puedo jugar con mi pelota. ¿Y lo harías por un peso? Ahí sí cambia la cosa, yo me iré al otro patio, si usted me da un peso. Cuando Kiko dijo eso, Don Ramón empezó a sacar un peso de su bolsillo y se lo dio a Kiko. Una vez que hizo esto, él volvió a trabajar. Y Kiko se fue al otro patio. Pasaron unos segundos, y apareció Ñoño. Él se acercó, a ver lo que estaba haciendo Don Ramón.
Pero este último, se distrajo viendo a Ñoño, y se dio un martillazo en el dedo, y empezó a sangrar. Y Ñoño al ver esto, se fue corriendo al otro patio. Mientras que Don Ramón, fue a su casa para vendarse el dedo. La cámara en ese momento lo enfocó, y este se estaba viendo en el espejo, y dijo: intenté todo para no perder la cordura, pero es imposible. Siempre esos mocosos, vienen a molestarme. Pero esto, se termina ahora. Cuando Don Ramón, había dicho esas palabras, la cámara se empezó a oscurecer. Después de unos minutos, esta había regresado. Y apareció Don Ramón. Este estaba muy enojado, y en ese momento fue a coger un cuchillo de su cocina, y se lo guardó, en la parte de atrás de su pantalón. Una vez que él había hecho eso, dijo: llegó la hora, primero iré a por ti, Ñoño. Una vez que Don Ramón dijo eso, salió de su casa, y fue al segundo patio. Ahí estaban el Chavo, Kiko y Ñoño. Estos estaban tristes, por lo que había pasado. Don Ramón se acercó con una sonrisa, y les preguntó: chicos, ¿qué es lo que pasa? Es que Ñoño se siente mal, por lo que le pasó a usted. No se preocupen por eso, pero, necesito la ayuda de Ñoño, así que podrías venir conmigo. Sí, Don Ramón, después de todo, fue mi culpa que su dedo esté sangrando. Una vez que ellos habían acabado de conversar, él y Ñoño fueron a la casa de Don Ramón. Este último cerró la puerta, y le dijo: bueno, lo que necesito, es que pongas los platos en la mesa. Yo no puedo hacerlo, porque me duele mucho mi dedo. No se preocupe, yo le ayudo. En ese momento, Ñoño empezó a ir a la cocina. Mientras él hacía esto, Don Ramón sacaba el cuchillo, y se acercó por la espalda de Ñoño. En ese momento la pantalla se oscureció, y se escucharon varias puñaladas. Después de unos segundos, la pantalla volvió a aparecer. Y se vio al cadáver de Ñoño, con varios agujeros en el cuerpo. Pero en ese momento, la cámara enfocó a Don Ramón. Este estaba muy feliz, por lo que había hecho, y dijo: ahora sigues tú, Kikín. Una vez que él había dicho eso, asimismo fue al segundo patio. Pero esta vez, le dijo a Kiko: necesito tu ayuda, para comprar algunas cosas en una tienda, ¿me podrías ayudar? Sí, Don Ramón, pero a cambio, le pido un peso, cuando le traiga esas cosas. Está bien, Kiko, pero primero, vamos a la puerta de la vecindad, para explicarte al lugar que vas a ir a comprar. Está bien, Don Ramón, vamos. En ese momento ellos fueron a la calle. Y Don Ramón empezó a ver a los dos lados, y vio que un carro, venía a máxima velocidad. Cuando él había visto eso, le dijo a Kiko, que se ponga al filo de la banqueta. Kiko hizo caso, y cuando el carro estaba cerca, Don Ramón, empujó a Kiko, causando así, que este fuera atropellado por el carro, que estaba pasando a máxima velocidad. Este último, se echó a la fuga. Kiko cayó en la calle, y él estaba gravemente herido, pero al final, cerró los ojos. Don Ramón al ver esto, empezó a sonreír otra vez, y se metió a la vecindad rápidamente. En ese momento, vio al Chavo y le dijo: Kiko acaba de sufrir un accidente, él fue atropellado, cuando le mandé a comprar. No, no puede ser, ¿en serio, Kiko fue? Sí, Chavito, lo siento mucho, pero no puedo quedarme sin esas cosas. ¿Tú me podrías hacer el favor de comprarlas, o en tal caso, pedir fiado? Sí, Don Ramón. En ese momento, él le dio una lista al Chavo, y esta era un poco grande. Pero el Chavo no dijo nada, y muy triste fue a buscar esas cosas. En ese momento, Don Ramón dijo:
El chavito no merece morir, es el único que me trató bien, en esta mugrosa vecindad. Después de unos segundos, él se empezó a reír como loco. Y en ese instante, pasaron varias escenas de Don Ramón, haciendo una masacre en la vecindad. Primero mató a Doña Florinda, luego mató a Doña Clotilde, y por último, fue a por Jaimito. Después de que él haya matado a toda la vecindad, fue a su casa, y esperó unos minutos. Hubo un cambio de toma, y ahora en la entrada de la vecindad, estaba el señor Barriga. Él venía a cobrar la renta, y fue rápidamente al departamento de Don Ramón, y tocó la puerta. Esta última se abrió, y Don Ramón le dijo al señor Barriga: «Usted fue el que me hizo la vida miserable». Cuando él había acabado de decir esas palabras, empezó a apuñalar al señor Barriga varias veces. Pasaron unos minutos, y Don Ramón seguía apuñalando al cadáver del señor Barriga, hasta que finalmente se detuvo, y dijo: «Mi venganza está completa, pero yo, ya no puedo vivir así, tarde o temprano sabrán, que yo los maté a todos». Después de que Don Ramón dijera esas palabras, fue a su casa, y la cámara lo siguió. Se mostró como él cerró los ojos, y se pasó el cuchillo por el cuello. En ese momento hubo un cambio de toma, y el chavo estaba entrando por la puerta de la vecindad, pero, él vio el cadáver del señor Barriga. El chavo se asustó, y empezó a llorar. Pasaron unos segundos, y aparecieron los créditos. Pero cuando pasó eso, la pantalla empezó a parpadear. Después de unos minutos, esta empezó a enfocar a Don Ramón, y a otros personajes de la vecindad, y estos dijeron: «Por tu culpa, Chris, estamos todos muertos. Sí, todo esto es tu culpa. Todo esto es por tu culpa. Chris, esto es por tu maldita culpa. Por tu culpa estamos muertos. Ahora estamos todos muertos, esto es por tu culpa». En ese momento, yo decidí apagar la computadora, y me quedé muy asustado por lo que había visto. Pero ahora, pasaron varios meses, y lo único que escucho son esas voces. Y ahora sé, que todo esto, es por mi culpa. Y ya no puedo vivir así. Así que diré adiós, de una vez por todas. Hoy te contaré un episodio del Chavo del Ocho que encontré por internet. Con la esperanza de que tú me creas. Ese episodio había comenzado con la intro, para que después de unos segundos apareciera la vecindad. Era de noche, y en ese momento apareció Jaimito, y tenía una cara de tristeza. Él caminaba hacia su departamento, hasta que apareció el chavo, y empezó a conversar con él. «Hola Jaimito». «Hola chavo. ¿Puedo preguntar, por qué está triste?» «Sí chavito, es que me despidieron de mi trabajo de mensajero». «Lamento escuchar eso, pero veo que ahí tiene una carta». «Así es, esto me lo dieron cuando salí del edificio, en el que trabajaba, pero aún no sé qué dice». «¿Me lo contaría? Una vez que la haya leído». «No lo sé chavo, depende de lo que sea». «Entiendo Jaimito, hasta mañana». «Espera, antes de que te vayas, ¿puedo saber por qué te dicen el Chavo del Ocho?» «Sí Jaimito, me dicen así porque yo vivo en el departamento número 8. «¿Entonces no duermes en el barril?» «No, solo lo sé utilizar para descansar, y otras cosas». «Ya veo, pero también puedo saber cuál es tu verdadero nombre». «¿En serio, lo quieres saber?» «Así es chavito».
Está bien, mi verdadero nombre es Chavo, vamos para conversar. En ese momento había salido Kiko, y se llevó al chavo al segundo patio, y Jaimito se enojó un poco, ya que lo interrumpieron. Pero después fue a su departamento. Y una vez que estaba adentro, empezó a leer la carta que tenía. Señor Jaimito, sabemos que usted fue despedido de su anterior trabajo. Pero el motivo de esta carta, es porque tiene la oportunidad de que tenga una mejor vida, y lo único que necesitamos es que nos envíe algunas fotos. No podemos darle más detalles, pero si está de acuerdo, el día de mañana a las 8 de la noche, salga de la vecindad, y ahí estará una persona, la cual se acercará a usted, para darle más detalles de este nuevo trabajo. Cuando Jaimito acabó de leer esa carta, se puso un poco feliz, ya que esa fue una buena noticia, después de perder su trabajo. Pero luego de esa escena, la pantalla se empezó a oscurecer. Y ahora se podía ver la calle. Parecía que era el día de mañana, ya que era de noche, y Jaimito salió por la puerta de la vecindad. Él vio a la persona que lo estaba esperando, y este último se acercó donde él. Entre ellos empezaron a caminar, y a la vez a conversar. Señor Jaimito, es un gusto estar con usted, pero seré breve, ¿está de acuerdo en aceptar este trabajo? La verdad, es que sí, actualmente no tengo muchas oportunidades, por mi edad, y además tengo problemas con la renta. Entiendo, pero le explico lo que tiene que hacer. Con la cámara que le entregaré, tiene que tomar una fotografía, a ciertas personas, y de ser posible, tiene que darnos alguna información de la fotografía. Nosotros le enviaremos el nombre y la ubicación que más frecuenta esa persona, por medio de cartas, y también le enviaremos una dirección para que pueda enviar la foto, y la información. Y nada más, es un trabajo algo simple, ¿verdad? Pues sí es cierto, pero tengo dos preguntas, ¿por qué me escogieron a mí? ¿Y cuánto me pagarán por eso? Normalmente no tendría que responder preguntas, pero haré una excepción. Lo escogimos a usted, ya que su perfil, es el que necesitamos. Y en cuanto la paga, pues será mucho dinero, aunque eso depende de la persona, pero aún así, es una cantidad muy grande. Vaya, entonces sí es así. ¿Cuándo empiezo? Me gusta esa actitud, pero empieza el día de mañana. Y lo siento, pero no puedo quedarme más tiempo. Le dejo esta cámara, y nos vemos en unos días. Cuando ese sujeto extraño, le entregó la cámara a Jaimito, él empezó a correr, y desapareció de la escena. En ese momento Jaimito se quedó sorprendido, pero se dijo a sí mismo: tengo una nueva oportunidad, y no la dejaré. Mientras Jaimito decía eso, él estaba regresando a la vecindad. Y ahí estaban los vecinos, en sus clásicas situaciones. Kiko molestando al chavo. Doña Florinda, pegándole a don Ramón. Y el señor Barriga cobrando la renta. Pero este último lo vio, y se acercó a Jaimito, y le dijo: y bueno, ¿ya tiene el dinero para la renta? Lo siento señor Barriga, pero el día de mañana, le pagaré. Lo veo muy seguro Jaimito, ¿puedo saber por qué? Sí señor Barriga, conseguí un nuevo trabajo, y mañana empiezo. Está bien, entonces el día de mañana regresaré. Cuando ellos habían acabado de hablar, la cámara se empezó a oscurecer. El día de mañana había llegado. Y Jaimito ya tenía la carta de la primera persona, y esta decía: esta persona se llama don Ramón, él tiene una hija, y no tenemos mucha información, pero sabemos que usted nos la dará. Cuando Jaimito terminó de leer esa carta, mostró una cara de sorpresa. Pero en ese momento, él cogió la cámara, y salió de su casa, y se acercó donde don Ramón, y le dijo: disculpe, ¿le puedo tomar una foto? Es para mi nuevo trabajo. Está bien, todo sea para ayudarlo.
Muchas gracias. Cuando ellos acabaron de conversar, Jaimito tomó la fotografía, y después de eso, agradeció a don Ramón. Este último se fue, y Jaimito hizo lo mismo. En ese momento, Jaimito sacó la fotografía de su cámara, y empezó a escribir en un papel. Después de unos segundos, se mostró lo que decía. Don Ramón es una persona que no tiene trabajo, y de vez en cuando sale de la vecindad para buscar este último, y otras veces sale para comprar el periódico. Y en algunos días sabe pasar en la vecindad. Cuando Jaimito había acabado de escribir, hizo una carta, y en esta última guardó el papel y la fotografía. Y cuando había acabado de hacer esto, se fue a un buzón de correo, y puso la carta. La cámara se empezó a oscurecer, y se mostró un texto que decía. Unas horas después, la cámara empezó a regresar, y Jaimito se encontraba en su casa, y había recibido otra carta. Esta contenía mucho dinero, y un papel de agradecimiento. Él no lo podía creer, y se quedó muy sorprendido por esa cantidad de dinero. Pero en ese momento, el señor Barriga había llegado, y tocó la puerta. Esta última fue abierta, y Jaimito le dijo. Tenga señor Barriga, le pago el dinero de la renta, y también le agradezco por la espera. El señor Barriga, muy sorprendido, empezó a contar el dinero, y cuando había acabado le dijo. Muchas gracias, pero ¿cómo consiguió este dinero? Como le dije, conseguí un nuevo trabajo, y aquí sí me pagan muy bien. Eso estoy viendo, pero bueno, espero que esto siga así. Y así será, señor Barriga. Cuando Jaimito dijo esas palabras, se empezaron a mostrar varias escenas de los trabajos que hace. En estas se veía a este último tomando varias fotografías a varias personas, incluidas a los vecinos de la vecindad, como doña Florinda, doña Clotilde, el señor Hurtado, Kiko, Ñoño, Godínez, Popis. Y por último el señor Barriga. Después de todas esas escenas, se mostró la última. En esta se podía ver a Jaimito muy feliz, ya que tenía mucho dinero, y unos cuantos lujos, entre estos una televisión. Él estaba muy tranquilo, hasta que escuchó que alguien había tocado su puerta. Esta última fue abierta por Jaimito, y vio que afuera estaba el chavo. Él le preguntó si podía pasar. Jaimito amablemente le dijo que sí. En ese momento, ellos dos tomaron asiento en el nuevo sofá que Jaimito había comprado, y ahí empezaron a conversar. Dime chavo, ¿qué es lo que pasa? Es que quería agradecerle por todo lo que ha hecho, ya que compartió su dinero con toda la vecindad, y a mí me invita a comer todos los días. No es nada chavo, es lo único que puedo hacer, ya que ustedes fueron muy buenos conmigo, aunque claro, hemos tenido nuestros problemas, pero aún así, siempre los veo como buenos vecinos. Pero dime, ¿quisieras ver la televisión conmigo? Sí Jaimito, sí quiero ver. En ese momento, la televisión se prendió. Pero de la nada, se escucharon muchos disparos afuera de la vecindad. El chavo y Jaimito estaban muy asustados, pero se escuchó que alguien golpeaba la puerta. Él le dijo al chavo que se esconda en el baño, y que no salga, por nada del mundo. El chavo hizo caso, y mientras él hacía eso, Jaimito empezó a abrir la puerta. Y vio a la misma persona, con la que había conversado por primera vez, y él le dijo. Agradecemos su colaboración Jaimito, tenga esta última carta, y que tenga una buena vida. Ya no lo molestaremos más. Una vez que el sujeto había dicho eso, empezó a irse. Y Jaimito cerró la puerta. En ese momento el chavo salió del baño, y le dijo. ¿Qué es lo que pasó? No lo sé chavo, pero quédate aquí por seguridad. Yo iré a ver. Jaimito salió de su departamento,
y vio a toda la vecindad, con varias manchas de sangre. Él empezó a caminar, y mientras hacía esto, veía a los cadáveres de sus vecinos, con muchos agujeros de bala. Cuando Jaimito vio todo esto, se dio cuenta de lo que había hecho, y empezó a llorar. Hubo un cambio de toma, en la cual se veía al chavo, viendo las noticias. Y en estas, se vio a todos los cadáveres de la gente, a las que Jaimito había tomado una fotografía. Y en ese momento, el episodio terminó. El capítulo comenzó, con la cámara enfocando a la vecindad. Ahí se encontraba el chavo, y parecía que estaba conversando con alguien. Me alegro de que te encuentres bien, Chente. Ha pasado mucho tiempo desde que no te he visto. Pero aún así, eres muy buen amigo, y espero verte de nuevo. Cuando el chavo dijo esas palabras, hubo un cambio de toma. Ahora se podía ver a Kiko. Él estaba saliendo de su casa, pero logró escuchar al chavo, y se acercó a preguntarle. Hola chavo, ¿puedo saber con quién estás hablando? Pues con mi amigo, Chente. Ay chavo, parece que el hambre ya te está afectando. ¿Por qué dices eso, Kiko? Porque para mí, ese amigo tuyo, es parte de tu imaginación, ya que nunca me lo has presentado. Para que veas, que eso no es cierto, él sabe venir a verme, cuando tiene tiempo, pero sabe irse, cuando alguien está cerca. Mientras el chavo decía esas palabras, la Chilindrina salía de su casa, y se acercó donde Kiko, para decirle. Oye Kiko, ¿puedo saber de qué están hablando? No es importante Chilindrina, ya que el chavo es un mentiroso. Chavito, lo que dice Kiko, ¿es cierto? No Chilindrina, yo solo le estaba contando de mi amigo. Ay chavo, después ¿por qué te dicen mentiroso? Ese amigo tuyo, es parte de tu imaginación, porque no existe. Pero yo. No le hagas caso Chilindrina, yo me iré a jugar al otro patio, no vaya a ser contagioso. Cuando Kiko acabó de decir esas palabras, empezó a irse. Pero la cámara siguió a la Chilindrina, la cual decidió acercarse donde el chavo, y le dijo. Chavito, no es que te crea, pero ese amigo tuyo, ¿de verdad existe? ¿O existió? No pienso decirte nada, porque te vas a reír de mí. Te prometo que no lo haré, además quiero saber tu historia con Chente. ¿Estás segura Chilindrina? Sí chavito, confía en mí. Está bien, él era mi amigo, antes de llegar a la vecindad. Pero pasaba la mayor parte del día enfermo, pero también sabía jugar conmigo. Solo que llegó el momento, en que ya no lo vi más, y solo viene a visitarme algunas veces. Eso es triste chavito, pero dime, ¿crees que algún día podré conocerlo? Creo que no, pero ¿recuerdas lo que te conté? Sí lo recuerdo chavito, que él era muy parecido a ti, y que le gustan las tortas de jamón, y también, que era muy bueno contigo. Así es Chilindrina, y lo que te dije no fue mentira, aunque algunas veces, lo utilicé como excusa, pero él, sí existe. Aún es difícil de creer, pero creo que por ahora, lo dejaremos de lado. ¿Qué te parece, si vamos a jugar? Está bien Chilindrina, vamos donde Kiko. Cuando ellos acabaron de hablar, fueron al segundo patio. Y se empezaron a mostrar varias escenas de ellos jugando. Pero llegó un momento, en que ya era de noche. Kiko y la Chilindrina, empezaron a irse a sus casas. Pero la cámara, empezó a enfocar al chavo. Este último, fue a la puerta de la vecindad, y una vez ahí, empezó a mirar, que nadie lo estuviera siguiendo. Una vez que él hizo esto, abrió la puerta, y se fue.
Pero cuando eso había pasado, hubo un cambio de toma. Y se podía ver a la Chilindrina, la cual había visto todo por su ventana, y se dijo a sí misma: ya es la cuarta vez que el chavo sale de la vecindad a esta hora. ¿Qué estará haciendo afuera? Eso me dio una idea, mañana se lo contaré a Kiko. Cuando la Chilindrina dijo esas palabras, la pantalla se empezó a oscurecer. Unos minutos después, esta había regresado. Se podía ver el patio de la vecindad, pero hubo un cambio de toma. Ahora estaban Kiko y la Chilindrina conversando en el segundo patio. Kiko, tengo algo que decirte, pero ¿puedes guardar el secreto? Claro que sí, Chilindrina, ¿quién crees que soy? No responderé a eso, pero vi que el chavo ha estado saliendo de la vecindad por las noches. ¿Estás segura? Para mí, que eso es mentira. No te estoy mintiendo, Kiko, ayer fue la cuarta vez que salió, en todo este mes, pero tengo una idea. Un día de estos, podríamos seguirlo, para ver qué es lo que hace el chavito. Para mí, que el chavo no está haciendo nada. ¿Serías capaz de dejar a una dama como yo, sola en esta situación? Si lo pones así, es diferente, pero si resulta que es mentira, me invitas una torta de jamón. Está bien, Kiko, pero si tengo la razón, tú me das la torta de jamón. Es un trato. Cuando ellos acabaron de conversar, la pantalla se empezó a oscurecer. Y cuando esta regresó, se podía ver a la vecindad de noche. Pero la cámara enfocó al chavo, el cual hizo lo mismo que la otra vez, vigilaba que nadie lo siguiera, y después de eso, él salía de la vecindad. Pero hubo un cambio de toma, y ahora se podía ver a Kiko y a la Chilindrina. Entre los dos, empezaron a seguir al chavo. Pasaron unas escenas así, hasta que en un momento, se podía ver una especie de patio abandonado, con una reja en su alrededor. El chavo empezó a trepar esa misma reja, y logró llegar al otro lado. Kiko y la Chilindrina decidieron quedarse afuera y esconderse. Una vez que ellos hicieron esto, la cámara empezó a enfocar al chavo. Él dejó una carta, y después empezó a regresar a la vecindad. Cuando Kiko y la Chilindrina vieron que el chavo se había ido, empezaron a trepar esa reja, y llegaron al otro lado, y una vez ahí, empezaron a conversar. ¿Viste, Kiko? Ahora me debes una torta de jamón. Ya lo sé, pero ¿qué es lo que hizo el chavo en este lugar? Se ve que está muy abandonado, y tiene un olor terrible. Tienes razón, pero mira, en esa roca, hay una carta. Es cierto, vamos a ver. En ese momento, Kiko y la Chilindrina fueron a ver lo que decía la carta. La cámara enfocó a esta última, y decía: hola Chente, te agradezco que vengas a visitarme, y la verdad es que nunca te olvidaré, pero la próxima vez, te traeré un regalo. Cuando ellos acabaron de leer esa carta, se dijeron unas palabras. Pobre chavo, parece que él viene algunas noches para hablar con su amigo, mediante cartas. Lo sé, Kiko, pero ahora, podemos creerle, de que Chente sí existe, y que el chavito nunca nos mintió. Tienes razón, Chilindrina, el día de mañana me disculparé, pero ya vámonos de aquí. Está bien, te sigo. En ese momento, ellos empezaron a caminar hacia la reja. Pero Kiko se dio cuenta de que ese olor empezó a ser más fuerte, y dijo: Chilindrina, en esta parte del patio, huele horrible, parece como si algo estuviera podrido. Lo sé, Kiko, pero es probable que no sea nada. No me quedaré con la curiosidad, iré a ver qué es. Espera, Kiko, te acompañaré. Cuando ellos acabaron de hablar, empezaron a caminar hacia un lugar que estaba un poco más oscuro, pero llegó un momento en que Kiko pisó una especie de rama. Pero no se podía ver nada, y la Chilindrina dijo:
Espérame un momento, traje la linterna de mi papá, para estos casos. No creí que llegaría el momento para usarla. Ya prende eso de una vez, que ya no aguanto el olor, y quiero ver, qué es lo que pisé. Está bien, espérame unos segundos. Cuando la linterna se había prendido, se empezó a enfocar el suelo. Se podía ver, como en la tierra había una especie de hueso. Kiko recogió este último, y dijo: pensé que sería aterrador, pero solo ha sido este hueso de aquí. Yo también, estaba pensando lo mismo, pero espera, ¿qué es esto? En ese momento, la Chilindrina empezó a mover la tierra con sus manos. Pero, cuando acabó de hacer esto, ella y Kiko se quedaron aterrados por lo que habían encontrado. La cámara empezó a enfocar el suelo, y se podía ver un cadáver. Este estaba con muchos gusanos, y también tenía una camiseta, con un texto que decía: Chente. Pero una vez que pasó esto, apareció una voz que dijo: ¿qué es lo que hacen aquí? Cuando Kiko y la Chilindrina escucharon esa voz, y empezaron a ver quién era. Resultó que era el chavo, el cual había regresado, y en ese momento, empezaron a conversar. Chavo, menos mal eres tú, creí que sería un ratero, o algo peor. Pues sí, soy yo Kiko, pero puedo saber, ¿qué están haciendo? ¿Acaso, me siguieron? No te vamos a mentir, chavito, decidimos seguirte, ya que estamos preocupados por ti. Te digo esto, porque días atrás, te vi salir de la vecindad, y queríamos saber, qué es lo que estabas haciendo, afuera en la calle. Está bien, entiendo, pero solo tenían que preguntarme, ya que creí, que ustedes se reirían de mí, al saber esto. Pues no, de hecho, es algo triste, que tengas que comunicarte con cartas, con tu amigo Chente. Sí, opino lo mismo que la Chilindrina, y quiero disculparme, por lo que te dije. No se preocupen, pero yo había regresado, porque escuché unos ruidos extraños, y resulta que eran ustedes. Pero debemos regresar a la vecindad, porque a estas horas, saben aparecer rateros. Tienes razón, chavo, vamos. Estoy de acuerdo, los seguiré. Una vez que ellos acabaron de conversar, empezaron a trepar la reja, y después de esto, empezaron a correr hacia la vecindad. Hubo un cambio de toma, y se podía ver el patio de la vecindad, y en ese momento, llegaron los niños. Cuando ellos aparecieron, se vio cómo estaban conversando. ¿Pueden responderme una pregunta? Sí, chavo, ¿qué es lo que pasa? Cuando los encontré, vi a Kiko, con una especie de hueso, y pues quería saber, si estaban jugando con eso. Pues no, chavo, lo encontramos ahí en ese patio, pero no fue nada importante, así que no te preocupes por eso. Está bien, entonces nos vemos, el día de mañana. Cuando el chavo acabó de decir esas palabras, la pantalla se empezó a oscurecer, y después de unos minutos, esta estaba regresando. Ahora se podía ver a Kiko saliendo rápidamente de su casa, y después de esto, fue al departamento de Don Ramón. Mientras eso estaba pasando, la Chilindrina salía de ese lugar, y se encontró con Kiko, y empezaron a conversar. Chilindrina, ¿por qué no le dijiste lo que encontramos al chavo? ¿Estás loco? Si le decimos la verdad, puede que se sienta muy triste, por lo que pasó con su amigo. Además, no sabemos si ese cadáver es de Chente. Bueno, en eso tienes la razón, pero si el chavo sigue yendo a ese lugar, descubrirá ese secreto por él mismo, ya que no logramos dejar todo como estaba. Me sorprende que hayas pensado en eso, Kiko, pero tenemos que ir ahí, para enterrar ese cadáver. Ya sé, tengo una idea, yo le diré a mi papá, que voy a comprar algunas cosas, para ir a ese lugar, y volver a enterrar ese cadáver.
Pero, tú Kiko, tienes que entretener al chavo, para que no empiece a sospechar, ¿entendiste? Sí, entiendo, y ya sé cómo lo haré. Cuando Kiko acabó de decir esas palabras, empezó a buscar al chavo. Y la Chilindrina entró a su casa para hablar con su padre. La cámara siguió a Kiko, el cual había ido al segundo patio, y en este último se encontraba el chavo. Cuando Kiko lo vio, decidió acercarse y le dijo: Chavo, ¿puedo preguntarte una cosa? Está bien, pero ¿qué quieres saber? Es sobre tu amigo Chente, cómo es que se conocieron, y por qué se hablan, mediante cartas. Si quieres saber, te lo contaré. Yo conocí a Chente, en un lugar de la calle, antes de llegar a la vecindad. Él pasaba la mayor parte del día enfermo, pero eso no le impedía jugar conmigo. Y en cuanto a las cartas, pues llegó un día en el que tuvimos que separarnos, y antes de irme, él me dijo: Chavo, ¿qué te parece si nos comunicamos con cartas? Yo estuve de acuerdo, y eso es todo lo que te puedo contar. Eso es triste, pero dime. ¿Lo extrañas mucho? Sí, Kiko, y solo lo puedo ver cuando nadie está cerca, y también recibo sus cartas por la tarde. Me siento mal por escuchar eso, pero ¿quisieras jugar conmigo para distraernos? Está bien, Kiko, vamos al otro patio, ya que aquí no hay mucho espacio. Tienes razón, chavo, vamos. Cuando ellos acabaron de hablar, se empezaron a mostrar varias escenas del chavo y Kiko jugando con los juguetes de este último. Pasaron varios minutos así, hasta que apareció la Chilindrina, y se acercó donde ellos, y dijo: Kiko, tengo que hablar contigo sobre algo importante. Pero, estoy jugando con el chavo. Lo sé, pero me encontré con alguien que sabe lo que pasó. Siendo ese el caso. Chavo, ya regreso, tengo que ir a hacer un mandado con la Chilindrina, te dejo mis juguetes. Está bien, Kiko, espero que vuelvan lo más rápido posible, para jugar entre todos. Una vez que el chavo acabó de decir esas palabras, Kiko y la Chilindrina empezaron a alejarse de él, para que no lo puedan escuchar, y una vez que hicieron esto, se dijeron unas palabras. Bueno, Chilindrina, ¿qué es lo que descubriste? Escucha atentamente. Cuando fui a ese patio abandonado, me encontré con la bruja del 71. Ella estaba afuera de las rejas, y parecía muy triste. Yo decidí acercarme para preguntarle: Hola señorita Clotilde, ¿puedo saber por qué está triste? Eso no te importa, niña, pero dime, ¿qué haces aquí? Bueno, yo vine a recuperar un juguete de Kiko, porque el muy menso no puede entrar a este lugar. Espera, no puedes entrar, detente ahí. ¿Qué? ¿Y por qué no puedo? Es que yo... Bueno, te contaré una pequeña historia. Hace tiempo atrás, había un chico que se llamaba Vicente. Yo me lo encontré por la calle, y parecía muy enfermo, así que yo intenté ayudarlo. Lo llevé a mi casa, pero fue demasiado tarde. Él había muerto después de unas horas. Yo en ese momento tenía mucho miedo, y no quería que me encerraran en la cárcel. Así que decidí enterrarlo en este lugar. Y por eso, no quiero que entres ahí. No me lo esperaba, pero eso quiere decir que conoce al amigo del chavo, ¿verdad? No sé a lo que te refieres, exactamente. Es fácil de entender, si usted conoció a un chico llamado Vicente, eso significa que de cariño le decían Chente. Y eso explicaría, del por qué hay un cadáver en este lugar. Espera, ¿antes habías entrado a este patio? Es una larga historia, pero le prometo que no le contaré esto a nadie. Está bien, niña, confío en ti. Cuando la Chilindrina acabó de escuchar esas palabras,
empezó a trepar esa reja, para ejecutar su plan. Pero hubo un cambio de toma, al momento en el que estaba conversando con Kiko. Eso es sorprendente, Chilindrina, pero aún queda algo por descubrir: quién le envía esas cartas al chavo, y por qué dice que alguien viene a verlo. Bueno, en eso estás en lo correcto, pero tendríamos que preguntarle al chavo qué aspecto tiene ese Chente. Y lo de las cartas, pues tenemos que investigarlo. Está bien, pero regresemos donde el chavo, porque ya estuvimos un buen rato aquí. Tienes razón, Kiko, vamos. Cuando ellos acabaron de conversar, regresaron donde el chavo, y siguieron jugando, pero llegó un momento en que le preguntaron algo al chavito, pero no se escuchó lo que le habían preguntado. Después de que ellos acabaron de jugar, Kiko y la Chilindrina empezaron a regresar a sus casas. Pero la cámara siguió a la Chilindrina. Ella había entrado a su casa, pero se dio cuenta de que en la mesa había una carta. La Chilindrina decidió acercarse para ver lo que decía. Hola chavito, espero que te encuentres bien, me han pasado un montón de cosas, y espero contarte todo eso el día que nos veamos, y ese regalo no es necesario, pero aún así te lo agradezco. Atentamente, Chente. Cuando la Chilindrina acabó de leer esa carta, apareció Don Ramón, y se la quitó de sus manos. Una vez que él hizo esto, le preguntó a la Chilindrina. ¿No te he enseñado a que no debes leer las cartas ajenas? Lo sé, papá, pero, espera, ahora todo tiene sentido, tú eres Chente. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Lo que quiero decir es que tú le escribes las cartas al chavo, y además, tú eres la persona con la que el chavito sabe conversar. Pero Chilindrina, ¿cómo sabes todo eso? El chavo, sin querer queriendo, me lo contó todo, ya que describió a Chente con tu misma altura, y tenía una voz parecida a la tuya. Y por último, esta carta es la última prueba que necesitaba, y sé que ahora mismo ibas a dejar esta carta en una especie de patio abandonado. Veo que es inútil seguir fingiendo esto, pero no lo hago con malas intenciones, ya que el chavito me había contado la historia de su amigo, y me sentí muy mal. Así que tomé la decisión de ser Chente durante unos días, para que el chavito pueda despedirse como es debido. Espera, ¿a qué te refieres con despedirse? Doña Clotilde me contó una historia de lo que le había pasado a ese chico. Ah, ya sé a cuál te refieres, pero dime. ¿Cuándo será el momento para que el chavo pueda decir adiós a su amigo? No te preocupes, Chilindrina, en estos días lo haré, pero por ahora, dejemos que él sea feliz. Está bien, papá, dejaré que el chavito sea feliz. Cuando la Chilindrina acabó de decir eso, la pantalla se empezó a oscurecer, y apareció un texto que decía: después de 2 meses, el chavo recibió la última carta de Don Ramón, y en esta estaba la despedida de Chente. El chavito decidió guardar esa carta para siempre, y Kiko y la Chilindrina guardaron el secreto para que su amigo recuerde a Chente con mucha felicidad. Después de unos minutos, ese texto empezó a desaparecer, y ahora se podían ver los créditos del episodio. El capítulo comenzó con la cámara enfocando el patio de la vecindad. Ahí se encontraba el chavo, y él estaba jugando con su valero. Unos segundos después, salió Kiko de su casa, y cuando vio al chavo, decidió acercarse para preguntarle. Hola chavo, ¿estás jugando con tu valero? No, estoy jugando fútbol. ¿En serio chavo? ¿Y cuántos goles anotaste?
Pero si serás menso, Kiko, ¿no ves que si estoy jugando con el valero? Pues por algo te estoy preguntando, pero a lo que venía, es a decirte algo. Ay no, Kiko, tú sabes decirme tonterías. ¿Qué dijiste, chavo? No, nada, ¿qué es lo que querías decirme? Es que mi mami va a volver a vender comida, pero quiere que yo les pregunte a todos los vecinos de la vecindad qué tipo de comida saben comprar. ¿Y eso qué quiere decir, Kiko? Porque sabes que todos, incluyendo don Ramón, saben comer y comprar todo tipo de comida. Es que no me entendiste, chavo, me refiero a los churros, hamburguesas, tacos y esas cosas. Ah, ya sé, pero es que tú también, Kiko, me explicas mal las cosas. Bueno, como sea, ¿quisieras ayudarme en esto, chavo? Claro que sí, pero ¿puedo pedirte algo a cambio? Depende de lo que sea, pero dime. Quisiera una pieza de pan, porque no he comido hace mucho tiempo. Ay, chavo, eso es triste, pero bueno, te daré eso, si me ayudas. Sale y vale, yo iré al patio de atrás. Está bien, entonces yo me quedaré aquí, y les preguntaré. Cuando ellos acabaron de hablar, la pantalla se empezó a oscurecer. Y después de unos minutos, esta estaba regresando. Ahora se podía ver a Kiko, conversando con su mamá. Y dime, tesoro, si preguntaste a todos. Sí, incluso don Ramón, me dijo que la gente de afuera de la vecindad, saben comprar tacos y hamburguesas. Muchas gracias, pero ahora necesito que me hagas otro favor. Claro, mami, ¿qué necesitas? Quiero que le des esta carta a don Ramón, y toma, te doy 10 pesos, por los dos favores. Muchas gracias, voy ahora mismo. Cuando Kiko acabó de hablar, cogió un pan, además de la carta de la mesa, y empezó a caminar hacia la casa de don Ramón. Pero en ese momento, apareció el chavo. Él estaba jugando con su escoba, pero no vio a Kiko, y se chocó con él. Ambos cayeron al suelo, pero empezaron a levantarse. Una vez que hicieron esto, se dijeron unas palabras. Chavo, ahora sí le voy a decir a mi mamá que me pegaste. Le dices eso a tu mamá, y te la rajo. Por eso digo, que no le contaré nada, pero antes de irme, toma esto, chavo. Gracias, Kiko, veo que sí te acordaste. No es nada, pero quiero que me hagas un favor. Está bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dale esta carta a don Ramón, pero no la leas. Bueno, entonces voy ahora mismo, a entregarle esta carta. Cuando el chavo acabó de decir esas palabras, empezó a ir a la casa de don Ramón, y tocó la puerta. Pasaron unas cuantas escenas así, pero no salía nadie. Así que el chavo decidió entrar por la ventana, y una vez adentro, dejó la carta en la mesa. Cuando él hizo esto, estaba a punto de irse, pero se quedó viendo la carta con curiosidad, y al final, decidió leerla. Pero cuando el chavo había abierto el sobre, apareció don Ramón, y le dijo: ¿Sabes cómo se llama lo que estabas haciendo, chavo? Sí, se llama leer. Pero sí que eres bruto, chavo, se llama allanamiento. ¿Estás seguro? Sí, claro que sí, estoy seguro. Entonces, ¿me deja allanar su carta? ¿Sabes qué? Mejor vete de aquí, antes de que te dé un coscorrón. Cuando el chavo escuchó esas palabras, salió asustado de la casa de don Ramón. Pero la pantalla se empezó a oscurecer, y apareció un texto que decía: la carta de doña Florinda, hacia don Ramón, era una propuesta de trabajo, muy parecida a la de los churros. Pero esta vez, en el caso de que don Ramón aceptara el trato, tenían que conversar los términos, en la noche, en el segundo patio. Después de que ese texto apareciera, la pantalla empezó a regresar. Ahora se podía ver a don Ramón y doña Florinda conversando. Y dígame, don Ramón,
¿Quisiera trabajar conmigo, otra vez? Pues claro que sí, ya que necesito el dinero para la renta, además, quisiera ayudar al chavito, en todo lo que sea posible. Pero quisiera saber, ¿qué vamos a vender esta vez? Bueno, con la experiencia que tuvimos, pues no vamos a vender churros. Pero lo que me dijo Kiko, sobre lo que la gente sabe comprar, son tacos, y hamburguesas, así que venderemos eso. Me parece bien, doña Florinda, entonces, empezaré a hacer un pequeño puesto, para vender esa comida. Espere un momento, don Ramón, esta vez, usted no va a vender la comida, lo que va a hacer es lo siguiente. En ese momento, doña Florinda se acercó al oído de don Ramón, y este último se quedó sorprendido, por lo que había escuchado. Pero después de unos segundos, él dijo: Está bien, doña Florinda, estoy de acuerdo, con lo que voy a hacer. Cuando don Ramón terminó de decir esas palabras, se empezaron a mostrar varias escenas de cómo don Ramón y doña Florinda evolucionaban en su negocio. En esas escenas, se podía ver cómo al principio, doña Florinda cocinaba tacos y hamburguesas en su casa. Y don Ramón las iba a entregar a domicilio a varias personas, y mientras regresaba a la vecindad para recoger los demás pedidos, iba haciendo publicidad sobre la comida. Pero después de eso, se podía ver cómo doña Florinda adquirió el local del señor Barriga, y asimismo, ella iba cocinando, pero esta vez, en su propio restaurante, y don Ramón hacía de repartidor. Pero se agregó una nueva escena, en las que él le entregaba unas fundas a doña Florinda, y ella sacaba una especie de carne. Esta última fue cortada para hacer los tacos y las hamburguesas. Esto siguió así, durante unos minutos, hasta que aparecieron nuevas escenas, en las que doña Florinda estaba feliz, disfrutando de su dinero, con su hijo Kiko, y con el profesor Girafales. Y a cambio don Ramón pagaba los meses de renta que debía, y también le compraba algunas cosas al chavo, además de invitarlo a comer las 3 veces del día. Después de todo eso, la cámara empezó a enfocar a doña Florinda y a don Ramón. Parecía que ya era de noche, y ellos estaban conversando en el segundo patio. Después de todos estos meses, me sorprende que el negocio haya salido bien. Esto es gracias a los dos, don Ramón. Si usted no hubiera aceptado el trato, es posible que nada de esto se haya hecho realidad. Tiene razón, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Será necesario seguir haciendo eso? Creo que no, don Ramón, ya que no debemos levantar más sospechas. Está bien, entonces me limitaré a entregar los pedidos de los clientes. Hasta mañana, doña Florinda. Hasta mañana, don Ramón. Después de que ellos dos acabaran de conversar, la pantalla se empezó a oscurecer. Y después de unos minutos, esta estaba regresando, y se podía ver varias escenas. Estas eran muy desagradables, ya que se podía ver cómo comenzaron con el negocio. Ellos dos habían matado al señor Hurtado por accidente, ya que lo atraparon robando en la cocina de doña Florinda. Así que decidieron lincharlo, pero un mal golpe terminó con su vida. Así que, como no querían ir a prisión, decidieron mutilarlo para utilizar su carne para hacer los tacos y las hamburguesas. Pero cuando esta carne se había terminado, había resultado ser un éxito. Entonces, fue cuando don Ramón conseguía esas bolsas. Él, en las noches, sabía estar en un callejón entre las sombras, y cuando aparecía una persona, él salía, y las empezaba a apuñalar con un cuchillo, hasta que la víctima ya no siguiera con vida. Y después de eso, don Ramón se llevaba el cadáver en una especie de costal, hasta llegar a su casa. Y una vez adentro, sacaba el cuerpo y lo ponía en su mesa.
Cuando esto sucedía, empezaba a extraer los intestinos del cuerpo de la persona, para después mutilarlos y meterlos en bolsas. Y estas últimas terminaban en las manos de doña Florinda. Después de eso, apareció una última escena del cómo doña Florinda supo condimentar su comida. Esta era muy asquerosa, ya que sacaba los intestinos y los ponía en una licuadora, además de eso, agregaba vegetales y especias. Una vez hecho esto, empezaba a licuar todo, dando como resultado una especie de salsa café, y esta la ponía en las hamburguesas y en los tacos. Esta comida terminaba siendo devorada por la gente, incluso había ocasiones en que pedían más salsa para su comida. Esos tacos y esas hamburguesas resultaron ser desagradables y asquerosas en su preparación. Pero a las personas parecían gustarles, solo que no sabían cuál era la receta. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.